Allá por los años 50, la familia Hernández Cháides era muy famosa en la cabecera municipal de Tepehuanes, Durango, por sus ricos quesos acederos y cuajadas que producían, mismos que vendían en toda la región al menudeo y mayoreo. Era un próspero negocio familiar que se fue extendiendo hasta la ciudad de Durango. Tomás era el hijo mayor de 3 de esa familia, integrada por don Martín y doña Sofía, y tenía la encomienda de viajar cada 8 días de noche a la ciudad de Durango, para hacer las entregas de queso y acederos por la mañana temprano, a los locatarios del mercado Gómez Palacio y en otros comercios de la periferia. Venía manejando tratando de sintonizar la radio, que por lo regular agarraba difusoras de la Unión Americana. Ya casi al llegar a la planta de leche conocida como la Carnation, cuando y casi sin darse cuenta vio a una jovencita que caminaba por un lado de la carretera y le hacía gestos para que se detuviera. Casi frenando en seco, Tomás detuvo su vehículo pocos metros por delante de la chica. «Cielos, ¿cómo se te ocurre caminar sola a estas horas con el frío que hace? He estado a punto de llevarte por delante con mi camioneta», dijo Tomás mientras reducía el volumen de la radio. «Gracias por detenerse, señor. Tengo mucha prisa porque mi bebé me está esperando. Se me ha hecho de noche y nadie se ha detenido para ayudarme. Usted debe ser la tercera persona que veo en media hora y el primero que me ayuda. No te preocupes, si no me desvías mucho del camino, te acercaré a tu casa». Tomás no acostumbraba a recoger a nadie en carretera. Probablemente, si no hubiera estado tan absorto con el programa de radio que escuchaba, no se hubiera arriesgado a detener su vehículo para ayudar a una desconocida. En todo caso, al ver la cara de preocupación de la que parecía casi una niña y escuchar la historia de que debía reunirse con su bebé, se conmovió. «Hola, me llamo Tomás. No sé cómo no te has congelado en una noche como esta», le dijo mientras le ofrecía una sonrisa. «Muchas gracias, Tomás, soy Sandra. No tenía previsto caminar hasta tan tarde. Realmente no estoy lejos de casa, solo hay que llegar al próximo puente que está a unos pasos de aquí. Allí está mi bebé esperándome». Tomás no se atrevía a preguntarle la edad a la chica. Le había dejado impresionado que nombrara 2 veces a su bebé, pues no aparentaba tener más de 14 o 15 años. Fijándose un poco en las ropas de Sandra, se dio cuenta de que probablemente perteneciera a algún tipo de congregación porque sus holgadas vestimentas parecían casi sacadas del siglo pasado. Estaba confuso y no sabía qué tema de conversación sacar, pues aunque se moría de ganas de comentar con alguien, sabía que esas personas eran bastante religiosas y lo que menos pretendía era incomodar a la chiquilla. Casi sin darse cuenta, se creó un incómodo silencio que duró un par de minutos hasta que... «Es aquí», dijo la chica al acercarse al puente que le había mencionado antes. Tomás redujo la velocidad del vehículo hasta que, como por arte de magia, al situarse sobre el puente, el vehículo se detuvo solo. Las luces, la radio y la calefacción se apagaron y, por más que trataba de arrancar nuevamente, le resultaba imposible. Y entonces sintió algo a su izquierda. Era como si todos los animales que habitan la noche se hubieran puesto de acuerdo para hacer un silencio absoluto. No se escuchaba nada, ni siquiera el viento mover las hojas de los árboles cercanos. Cuando de repente, un suave llanto se empezó a oír. Era como un susurro que cada vez se hacía más fuerte. Bajó la ventanilla para escuchar mejor y cuando se dio la vuelta, vio que la chica ya no estaba en el asiento del copiloto. Era verdaderamente extraño, porque no había escuchado abrirse o cerrarse la puerta de su acompañante. También le resultó raro que se fuera sin despedirse, pues se había mostrado muy educada durante los escasos minutos que la había conocido. Pero lo que verdaderamente le atormentaba era ese llanto que cada vez era más intenso, como el de un bebé que lleva desatendido horas. Bajó del vehículo y se acercó al borde del puente, donde parecía que se escuchaba con mayor intensidad. No había duda, ese llanto provenía de debajo del puente. Tomás no era un hombre valiente,
pero se encontraba como hipnotizado por los quejidos de lo que parecía un bebé. Pensó que tal vez Sandra había bajado a atender a su hijo y por eso, con las prisas, no se había despedido. Así que regresó a la entrada del puente y bajó por uno de los laterales. Descendió hasta encontrarse cerca de las vías del ferrocarril, el lugar del que parecía provenir el llanto. Misteriosamente, y aunque no podía ver nada, cada vez podía escuchar con más claridad el lamento del bebé. Era extraño porque parecía provenir de las vías y, por más que miraba junto a su lecho, no podía ver nada, pero entonces lo sintió. Sintió como si una fría aguja de hielo se clavara en su espalda, le sacudió un escalofrío que le dejó prácticamente petrificado. Podía notar cómo alguien le miraba desde el puente, una mirada fija que le helaba la sangre. Lentamente levantó la cabeza para ver quién le vigilaba y cayó al suelo de la impresión. Colgando del puente se encontraba el cadáver de Sandra, que parecía haberse colocado con una cuerda atada al barandal de concreto del puente. Sus fríos ojos de muerta le miraban fijamente, su rostro tenía una extraña mueca de dolor y su boca parecía desencajada, pero lo más aterrador estaba por llegar. Porque aunque Sandra parecía llevar varios días muerta en el lugar, empezó a moverse. Un brazo se extendió y con un dedo señaló lo largo de las vías. Tomás, aún desde el suelo, estaba tan petrificado por el miedo que no se atrevía a moverse, pero como la luz atrae a los insectos nocturnos, casi sin poder evitarlo, giró su cabeza hasta mirar al lugar donde apuntaba el dedo en descomposición de Sandra. En las vías podía verse el cuerpo de un recién nacido boca abajo y, una vez más, escuchó el llanto desconsolado. El miedo dio camino al pánico y el terror que antes le paralizaba ahora le obligaba a correr tan rápido como podía. Subió tropezando por la cuesta por la que había descendido a las vías y se metió nuevamente en su camioneta. Pero la camioneta no arrancaba y cada vez se escuchaba más cerca el llanto del niño y el lamento del espíritu de Sandra. Totalmente desesperado, empezó a empujar con mucha fuerza el vehículo que, tan misteriosamente, se había apagado. Se encendió solo al cruzar el puente y condujo tan rápido como pudo para escapar del puente de la Carnation, también conocido como Puente Superior. A nadie le quiso contar lo que había sucedido por temor a que lo juzgaran loco, y después de entregar las mercancías, ya no quiso manejar nunca la camioneta, la cual tuvo que venir por ella a la ciudad otro de sus hermanos, mientras Tomás prefirió regresarse a Tepehuanes por tren. Así fue como Tomás regresó a Tepehuanes, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda cada vez que recordaba la espeluznante experiencia en el puente de la Carnation. Decidió mantener en secreto lo que había presenciado, temiendo que nadie le creería o que pensaran que había perdido la cordura. Pasaron los años, pero Tomás nunca pudo olvidar lo sucedido aquella noche. Cada vez que pasaba cerca de ese puente, sentía una extraña sensación de malestar y los recuerdos volvían a atormentarlo. Intentaba evitar el lugar a toda costa, pero en ocasiones las circunstancias lo llevaban de nuevo a enfrentarse a ese sombrío escenario. La leyenda del puente de la Carnation se propagó por la región y muchos aseguraban haber presenciado fenómenos paranormales en aquel lugar. Se decía que el espíritu de Sandra seguía vagando por las vías en busca de su bebé perdido. Los más valientes se aventuraban a acercarse al puente durante la noche en busca de algún indicio de la presencia sobrenatural. A pesar de los rumores y las advertencias, algunos curiosos decidieron explorar el puente por sí mismos. Sin embargo, la mayoría regresaba con relatos espeluznantes, describiendo apariciones fantasmales y lamentos que provenían de las vías del ferrocarril. Los testimonios solo aumentaron el aura de misterio y temor alrededor del lugar. Años después, el puente de la Carnation se convirtió en una parada obligatoria para los amantes de las leyendas y los entusiastas del terror. Tours nocturnos y excursiones se organizaban para adentrarse en la historia de lo ocurrido en ese siniestro sitio. Algunos lo veían como una simple leyenda urbana, mientras que otros creían firmemente en la existencia de fuerzas sobrenaturales. Tomás, por su parte, vivió el resto de su vida con esa vivida experiencia grabada en su memoria.
Nunca pudo encontrar explicación para lo que había presenciado aquella noche y prefirió mantener el misterio intacto. Se convirtió en un hombre solitario y reservado, evitando hablar sobre aquel episodio que le cambió la vida para siempre. La leyenda del puente de la Carnation sigue perdurando, transmitida de generación en generación, manteniendo viva la intriga y el miedo en torno a aquel lugar en la región de Durango. Quién sabe cuántas más historias se tejieron alrededor de esa trágica y misteriosa noche en la que Tomás se enfrentó a lo desconocido en el oscuro camino del destino. Y así concluye la leyenda del puente de la Carnation de Durango, una historia que mezcla la realidad y la fantasía, dejando al lector con el misterio y el suspenso como compañeros constantes. Cada persona que escuche esta leyenda decidirá por sí misma si es solo un cuento de terror o si hay algo más oscuro acechando en las sombras del antiguo puente.